La Segunda Guerra Mundial. Buen día, jóvenes. El tema que vamos a desarrollar hoy es la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos de sus causas, de cómo se desarrolló, de cómo terminó y de algo que muchos no saben, de cómo México estuvo involucrado en este conflicto. Para entender la Segunda Guerra Mundial, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y comprender el contexto en el que surgió. Ninguna guerra aparece de la nada. Siempre hay razones, tensiones acumuladas y decisiones humanas que la hacen posible. Y este caso no es la excepción. Imaginen la siguiente situación. Juegan un partido muy importante y al final, aunque hicieron todo lo que pudieron, pierden. Pero no solo pierden el partido. Encima de eso, el árbitro les impone un castigo desproporcionado. Les quita jugadores, les cobra una multa enorme y les prohíbe entrenar con normalidad durante años. ¿Cómo se sentirían? Con resentimiento, con coraje y probablemente con un enorme deseo de revancha. Pues algo muy parecido a esto le ocurrió a Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1919. Se firmó el Tratado de Versalles, un acuerdo que impuso a Alemania castigos severísimos. Tuvo que pagar una deuda económica enorme, ceder parte de su territorio y reducir drásticamente su ejército. El pueblo alemán quedó hundido en la humillación y en la pobreza, y como si eso no fuera suficiente, en 1929 llegó una crisis económica mundial que golpeó aún más a Alemania y a muchos otros países. Millones de personas perdieron su empleo, sus ahorros y su esperanza de un día a otro. Imaginen eso, un país entero desesperado, sin trabajo, sin dinero y sintiéndose humillado ante el mundo. Fue precisamente en ese momento de desesperanza cuando apareció en escena un hombre llamado Adolf Hitler. Hitler era el líder del partido nazi en Alemania y tenía un don especial. Sabía hablar, sabía convencer, sabía decirle a la gente lo que quería escuchar cuando más lo necesitaba. Prometía recuperar la grandeza de Alemania, prometía empleo, prometía venganza contra quienes los habían humillado. Y la gente desesperada le creyó. Pero después de esas promesas había algo muy oscuro. Hitler sustentó su régimen en una idea terrible, la de que los alemanes de origen ario eran superiores al resto de los seres humanos, especialmente a los judíos y a los gitanos. En su libro llamado Mi lucha, sentó las bases de un régimen totalitario, es decir, un gobierno que no toleraba ninguna forma de crítica ni oposición y que perseguía sin piedad a quienes consideraba enemigos, opositores políticos, comunistas y sobre todo judíos. ¿Saben qué es lo más inquietante de todo esto? Que Hitler llegó al poder de manera completamente legal, a través de elecciones. Eso nos dice algo muy importante. El peligro no siempre llega de forma obvia. A veces se disfraza de promesas y discursos que suenan bien, pero que esconden el odio. Por eso es tan importante que ustedes como jóvenes aprendan a leer críticamente lo que escuchan y lo que ven, especialmente en redes sociales y medios de comunicación. Ahora bien, en ese momento Europa vivía una profunda tensión entre tres grandes modelos políticos y económicos que competían entre sí.
el capitalismo, representado principalmente por Inglaterra y Francia, el comunismo, encabezado por Rusia, y el fascismo, que encarnaban Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Tres visiones del mundo completamente distintas, con intereses opuestos en un continente que todavía no terminaba de sanar las heridas de la Primera Guerra Mundial. En 1936, Hitler estableció un pacto político con Italia y al año siguiente sumó a Japón. Así nació lo que se conoce como el eje Berlín-Roma-Tokio. Tres potencias unidas con un objetivo común: expandir su dominio sobre el mundo. El escenario estaba listo. La chispa estaba por encenderse. En 1938, Alemania comenzó su expansión territorial incorporando Austria y ocupando progresivamente Checoslovaquia, y lo hizo casi sin resistencia, ante la mirada pasiva de las potencias europeas como Francia e Inglaterra, que no quisieron reaccionar con fuerza, quizás esperando que Hitler se detuviera por sí solo. Pero Hitler no se detuvo. Interpretó ese silencio como una señal de que podía seguir avanzando sin consecuencias. Así llegamos al 1 de septiembre de 1939, fecha en la que Hitler ordenó la invasión de Polonia, y lo hizo con una táctica militar completamente nueva, que combinaba la velocidad de la aviación, la potencia de los tanques y el avance de la infantería, todo al mismo tiempo, con una coordinación brutal. Esa estrategia se llamó Blitzkrieg, que en alemán significa exactamente eso: guerra relámpago. Para que se den una idea de lo devastador que fue, imaginen un equipo de fútbol acostumbrados a jugar de cierta manera, con sus reglas y su ritmo habitual. De repente enfrenta a un adversario que no juega igual, que es más rápido, más agresivo y que ataca desde todos los ángulos al mismo tiempo. Las defensas simplemente no saben cómo responder. Eso fue lo que le pasó a Polonia. Ante esta invasión, Inglaterra y Francia declararon finalmente la guerra a Alemania. Sin embargo, en un principio no hubo grandes enfrentamientos. Ambos países simplemente reforzaron sus fronteras, en una actitud que muchos historiadores han llamado la guerra de mentiras o la guerra sentada. Mientras tanto, Rusia, bajo un acuerdo secreto con Alemania conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, ocupó la parte oriental de Polonia. El país quedó dividido entre los dos. El mundo había entrado oficialmente en guerra. Lo que vino después fue vertiginoso. Entre abril y junio de 1940, las tropas alemanas avanzaron por Europa con una velocidad impresionante. En ese periodo ocuparon Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y nada menos que la mitad de Francia, uno de los países más poderosos del continente. Ante esa situación, Hitler firmó un armisticio con los altos mandos militares franceses. Como resultado, Francia quedó dividida en dos partes, una bajo ocupación alemana directa y otra gobernada por un gobierno colaboracionista, es decir, un gobierno francés que trabajaba a favor de los intereses nazis, presidido por Philippe Pétain. Como con media Europa bajo su control, el eje se propuso conquistar el resto de Francia e invadir Inglaterra. Para ello, Italia y Alemania lanzaron intensos bombardeos sobre las ciudades más importantes de ambos países, buscando doblegar a la población civil. Ante esta amenaza creciente, se formó el bloque de los aliados, integrado por Inglaterra,
Francia y Rusia. Pero el momento que cambió definitivamente la dirección de la guerra llegó en diciembre de 1941, cuando Japón atacó por sorpresa la base militar estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Ese ataque arrastró a Estados Unidos al conflicto y con ello las fuerzas aliadas recibieron un impulso que inclinó la balanza de manera decisiva. Aquí quiero detenerme un momento para contarles algo que muchos desconocen y que me parece fundamental que sepan como mexicanos. ¿Sabían ustedes que México también participó en la Segunda Guerra Mundial? Sí, así como lo escuchan. Aunque la opinión pública en nuestro país era mayoritariamente contraria a involucrarse en una guerra que parecía muy lejana, el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho tomó medidas concretas. Ante el avance del Eje, ordenó incautar una cadena de barcos italianos y alemanes que se encontraban atracados en puertos mexicanos. La respuesta de Alemania no tardó en llegar. El 13 de mayo de 1942, un submarino alemán hundió el buque petrolero mexicano Potrero del Llano, que navegaba en el Golfo de México. Aunque en un principio se pensó que el ataque podría haber sido obra de fuerzas norteamericanas, la investigación confirmó que fue un ataque alemán. Ese hundimiento fue la gota que derramó el vaso. El presidente Ávila Camacho declaró formalmente la guerra a las potencias del eje, Berlín, Roma y Tokio. Así que la próxima vez que alguien diga que la Segunda Guerra Mundial no nos afectó a los mexicanos, ya saben qué responder. Este conflicto llegó hasta nuestras costas y a nuestros barcos. Para septiembre de 1942, la situación parecía muy difícil para los aliados. La mayor parte del territorio europeo se encontraba bajo el dominio del Eje. Parecía que Hitler estaba a punto de lograr su objetivo de dominar Europa completa, pero Alemania cometió un error que resultó fatal. Decidió invadir Rusia. Hitler dirigió sus tropas primero hacia Moscú y luego hacia Stalingrado, en lo que sería una de las batallas más largas y sangrientas de toda la guerra, pero no contó con un enemigo que no aparece en ningún mapa de estrategia militar: el invierno ruso. En 1943 las temperaturas cayeron a niveles extremos, llegando en algunos puntos a los 40 grados bajo cero. Los soldados alemanes no estaban equipados para eso. Muchos murieron no de combate, sino de frío. El avance nazi quedó paralizado y a partir de ese momento los aliados comenzaron a recuperar terreno de manera lenta pero constante, tanto en Europa como en el Océano Pacífico. En julio de 1943 ocurrió algo muy significativo. El propio Gran Consejo Fascista de Italia destituyó a Benito Mussolini. Eso que acaban de escuchar es muy importante. Los propios seguidores de Mussolini lo removieron del poder. Italia formó un nuevo gobierno, rompió su alianza con Alemania y se rindió ante los aliados. El eje empezaba a romperse desde adentro. El momento más decisivo de toda la guerra llegó el 6 de junio de 1944, fecha conocida en la historia como el Día D. Ese día, las tropas aliadas realizaron el desembarco más grande en la historia militar. Llegaron por mar a las costas de Normandía, en Francia, en una operación que involucró miles de barcos, aviones y soldados, y que fue el inicio de la reconquista del territorio europeo. A partir de ahí, el avance de los aliados fue imparable. En octubre de ese mismo año, las fuerzas de resistencia polacas se levantaron contra los alemanes y con el apoyo de las tropas rusas lograron poner fin a la ocupación nazi en su país.
Antes de terminar 1944, habían sido liberados Francia, Bélgica, los Países Bajos, Grecia, Albania, Yugoslavia y Finlandia. Para la primavera de 1945, las tropas rusas tomaron Viena y rodearon Berlín, la capital alemana. El cerco era total, no había salida. El 30 de abril de 1945, ante el asedio y la certeza de la derrota, Adolf Hitler se suicidó en su búnker, en las entrañas de Berlín. Una semana después, el 7 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional. La guerra en Europa había terminado. Sin embargo, el conflicto no había concluido del todo. Japón seguía combatiendo con ferocidad en el Océano Pacífico y los aliados sabían que una invasión terrestre a las islas japonesas costaría millones de vidas. Fue entonces cuando Estados Unidos tomó la decisión más polémica y devastadora de todo el conflicto. Entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, lanzó dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Las explosiones arrasaron ambas ciudades en segundos y decenas de miles de personas murieron de manera instantánea. Muchas más murieron después a causa de las radiaciones. Fue un acto que el mundo nunca olvidará y sobre el que aún hoy se debate si fue necesario o no. Lo que sí es un hecho es que el 14 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición y con eso la Segunda Guerra Mundial llegó oficialmente a su fin, dejando atrás 6 años de destrucción, sufrimiento y millones de vidas perdidas. Muy bien, jóvenes, hemos recorrido juntos un camino largo y complejo el día de hoy. Permítanme cerrar con lo más importante. La Segunda Guerra Mundial no fue simplemente una guerra entre países, fue la consecuencia de una cadena de decisiones humanas, la injusticia de un tratado que humilló a un pueblo entero, una crisis económica que sumió a millones en la desesperación, el ascenso de líderes que utilizaron el odio y el miedo como armas políticas, y la pasividad de quienes pudieron haber actuado antes y no lo hicieron. Del lado de las lecciones que nos deja este conflicto, hay tres que quiero que se lleven consigo. Primero, que los derechos humanos deben defenderse siempre, sin importar a quién le correspondan. Segundo, que los discursos que promueven el odio hacia cualquier grupo de personas son peligrosos, aunque suenen convincentes. Y tercero, que lo que pasa en el mundo, por más lejano que parezca, sí nos afecta, tal como lo vivió México con el hundimiento del Potrero del Llano. Para cerrar, quiero dejarles una reflexión. El filósofo George Santayana dijo alguna vez que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. La historia de la Segunda Guerra Mundial no es solo una lección del ayer, es un espejo que nos muestra lo que los seres humanos somos capaces de hacer cuando el odio, la indiferencia y el miedo se apoderan de una sociedad. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.